Bueno, esta fecha nos sensibiliza un montón, nos trae un montón de recuerdos, un montón de los actos, el hecho de que por ahí la gente te vuelve a preguntar, eh, nos hace revivir un montón de cosas que, bueno, siempre hay algunas emociones por ahí que no podemos retener, pero bueno, tratamos en lo posible de disfrutar de esta fecha porque uno ya es grande y bueno, la vida pasa y estamos contentos de poder seguir viviendo, de poder estar entre la sociedad, muy contento de todo eso y disfrutar de este día que se acerca con mucha alegría. Ustedes son muy unidos, ¿no? Los excombatientes están siempre en contacto, no es de ahora, digamos, ¿no? Es desde el principio, están como en contacto, unidos, han tenido luchas comunes para que sean reconocidos, para que, bueno, el Estado también reconozca a los excombatientes. ¿Cómo están en ese sentido? Bueno, hemos logrado un montón de cosas en los últimos años. El reconocimiento de la sociedad, de la clase política que anteriormente no se daba. Hoy por hoy nos sentimos mucho más valorados y nos unimos mucho porque nosotros siempre decimos que nada mejor que un veterano, otro veterano. Nosotros cuando uno habla, el otro entiende de qué habla y es como si fuéramos nuestros propios psicólogos. Y bueno, gracias a la globalización, a todo, nos hemos encontrado, nos hemos vuelto a reunir y eso ha servido para un montón de cosas, para las luchas, para pasar momentos agradables y para saber de uno del otro, porque en muchos casos no nos vimos nunca más después de haber vuelto de Malvinas. Y esto sirvió para volvernos a juntar. 1982, ¿cuándo se enteran a vos qué te toca en Malvinas? ¿En qué lugar? ¿Cómo fue ese tránsito en Malvinas? Eh, ¿Qué es lo que te quedó, digamos, grabado en la memoria de aquel momento? ¿Y cuándo te comunican o cuándo les informan que se había terminado la guerra y que volvían a casa? Bueno, a mí me quedó todo. Yo soy un caso un poco diferente a casi todos los compañeros míos de la zona, porque yo soy una clase mayor a todos ellos. Yo soy clase 62 y yo ya estaba de vuelta en mi casa y a mí me reincorporaron. Yo era hijo de productores tamberos, vivía en el campo y el 2 de abril, lo vi por televisión en mi casa. Yo pertenecía al Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento Chubut, donde fue el jefe del regimiento, Zaineldin, fue el que tomó las islas. Entonces yo le decía a mi papá que iba a tener que ir a darle una mano a Zaineldin porque me iba a necesitar. Bueno, y él me dice, no digas eso, dice que en cualquier momento te van a llamar. Y pasaron 2 o 3 días y me llegó la llamada. Así que, bueno, yo me fui de mi casa sabiendo a dónde iba y a qué iba. ¿Y cómo fue cuando llegaste allá? ¿Con qué te encontraste y qué es lo que viste? Yo cuando me reincorporé, volví a la unidad militar donde yo estaba. Ahí me encontré con un montón de compañeros míos que habían hecho el servicio conmigo, que también habían sido reincorporados. Y bueno, ahí nos vistieron, nos dieron todo el armamento, la ropa, todo. Y estuvimos 3 o 4 días más esperando el momento y hasta que después nos llevaron a Comodoro Rivadavia, donde ahí tomamos el avión y nos fuimos a Malvin y llegamos el 11 de abril. Y ese 11 de abril, ¿qué es lo que viste, digamos? Porque bueno,
es un territorio bastante donde hace mucho frío, donde, bueno, no hay condiciones, digamos, agradables. No. Y nosotros llegamos en una época que estábamos llegando para el invierno, bueno, eran las 6 de la mañana, era de noche, y llegamos, lo primero que vimos, mucho frío y llovizna. Y bueno, ese fue el recuerdo que tengo de cuando bajamos del avión. Y bueno, y así fueron los días, porque de ahí en más el clima es muy húmedo y muy frío en invierno. ¿Y pasaron hambre ustedes? Y pasamos hambre a medida que iban pasando los días del combate. Por ahí era muy difícil que la comida llegara porque, bueno, las alertas por los bombardeos, los aviones que atacaban, entonces la comida llegaba a medida que se podía y cómo se podía. Entonces, bueno, obviamente no nos alimentábamos bien por el motivo de los ataques. ¿Y cómo fue el momento en que empezaron, bueno, el combate en sí, digamos? ¿Cuándo disparaste un arma? ¿Cuándo sentiste bombardeos? ¿Cómo fue eso? Nosotros teníamos un sector de defensa que era en la zona del aeropuerto de Puerto Argentino. Nosotros, cuando llega el 25 de abril, las fuerzas inglesas toman la Georgia. Entonces, nosotros que teníamos nuestras posiciones hechas ahí en el aeropuerto, el 25 de abril empezamos a vivir al lado de las posiciones en nuestras carpas. Y llega el 1 de mayo, el día del ataque aéreo, que es justamente al aeropuerto. Nosotros estábamos en esa zona y bueno, de ahí saltamos a las posiciones que eran los conocidos pozos de zorro. Entonces ahí, desde ahí empieza nuestra vida ahí adentro hasta que se culmina la guerra. Nosotros, por estar ahí en el aeropuerto y por ser el aeropuerto el lugar donde los ingleses atacaban la pista para bombardearla, sufrimos todo el tiempo el bombardeo de los aviones y en la noche los barcos ingleses que se acercaban hasta 15 a 20 kilómetros de la costa y bombardeaban haciendo como un trabajo psicológico o algo por el estilo. Así que de noche nos dormíamos con esas explosiones del sonido de cuando partía el proyectil del barco, porque se escuchaba, y el sonido en el aire del proyectil que caía y después explotaba, una vez un poco más allá, otra vez un poco más acá, pero bueno, siempre con la incertidumbre o el miedo de que nos cayera donde estábamos nosotros. ¿Y ustedes sabían que estaban en inferioridad de condiciones, digamos, con los ingleses en cuanto a armamento, en cuanto a táctica, en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? Porque, bueno, en tu caso ya había estado un año antes en el servicio militar, pero había muchos jóvenes que justo les tocó ese año y, bueno, tuvieron que ir y no sabían nada. Sabíamos, pero bueno, era la confianza nuestra de que nosotros teníamos confianza de que primero que pensábamos que no iba a suceder lo que sucedió, pero que ellos vinieran. Pero después confiábamos en las fuerzas nuestras, aparte ellos tenían un montón de kilómetros para venir, pensábamos que los podíamos vencer antes que desembarcaran. Bueno, no fue así, pero bueno, siempre pensamos que a nosotros nos dolió mucho el día que nos tuvimos que rendir, porque siempre, aparte a nosotros nos iban diciendo que, bueno, no sé si habrá sido cierto o habrá sido para que no bajáramos el ánimo, que la guerra la estábamos ganando y bueno, nosotros siempre creímos en lo que nos decían. ¿Y cómo fue cuando se enteraron de que, bueno, había terminado la guerra, Argentina se rinde, ustedes se rinden, digamos que estaban ahí, lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron?
Y lo vivimos con mucha tristeza porque habíamos hecho mucho sacrificio, hasta poquito antes veníamos como ganando la guerra y nos dolió mucho esa rendición. A su vez nos alegró por otro lado porque era como que volvíamos de vuelta a casa, cuando en muchos momentos no sabíamos si íbamos a volver o no. Por ese lado nos puso muy contentos, pero bueno, nos dolió mucho el día que nos comunicaron el tema de la rendición. ¿Y cómo fue cuando llegaron acá? ¿Cómo fue cuando volvieron? ¿Cómo, digamos? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo volviste a tu casa, a tu pueblo? Bueno, en el caso mío fue un poco escondido, volví a mi casa. Nosotros salimos en grupo una noche del regimiento, nos llevaron en colectivo a Bahía Blanca. De Bahía Blanca tomamos un tren a Buenos Aires y de Buenos Aires tomamos otro tren a Rosario, y todos en grupo. Y de ahí me vine en colectivo hasta Belleville, y de Belleville tuve que hacer dedo hasta San Antonio de Litín, y una vez que llegué a San Antonio de Litín, la municipalidad me llevó hasta mi casa en el campo. Y bueno, yo tenía a mi papá que todos los días venía a Las Varillas. En ese tiempo el colectivo llegaba hasta aquí, únicamente, no iba hasta Alicia. Y mi papá venía a la mañana y a la tarde a esperar los colectivos que venían de Córdoba, y yo volví por otro lado. Y ya estaban un poco desesperanzados porque no tenían más noticias, como que todos los veteranos ya habían vuelto, y entonces ya creían que yo no iba a volver. Y bueno, yo, una vez que llegué a mi casa, se llenó la casa de gente, de vecinos, y fuimos hasta Alicia a buscar a encontrarme con mi papá, que justo llegaba de aquí, volvía de aquí, y lo encontré, bueno, en el centro del pueblo, y ahí, bueno, fue todo un momento muy especial. Y después, varios años después, la gente, digamos, los reconoció enseguida, los valoró enseguida, o pasaron muchos años hasta que, digamos, ustedes primero no hablaban mucho del tema, pero la sociedad tampoco los revalorizó, los valorizó de alguna manera de forma inmediata? Costó un poco, ¿no? Sí, pasó mucho tiempo pasó. Y en el caso mío, con más razón. Yo viví en el campo mucho tiempo y nadie sabía nada de mí. Y yo no me encontré más con nadie. Recién en el año 2000 yo me pude contactar con los excombatientes de acá de Las Varillas, y ahí empezó la relación que tenemos hasta el día de hoy. Pasaron muchos años, del 82 al 2000. Sí, yo en el año, creo que fue, no estoy bien seguro, pero me parece que fue en el 2002 o 2001, 2002. Ahí empezamos la conexión. Yo por ahí escuchaba en la radio que acá por ahí hacían actos, homenaje, y los nombraban, pero yo no los conocía. Y bueno, después un día, no me acuerdo cómo se dio, que me contacté con José Castillo, y ahí empezamos la relación. Contar la historia, contar lo que vivieron, digamos, se habla mucho de las secuelas posguerra, digamos. ¿Esto es así? ¿Hay muchos excombatientes que quedaron con estas? Sí, es así. A mí no me costó contar, pero bueno, pero no quiere decir que porque haya contado no tenga secuelas. Tengo, y bastante. Nosotros los veteranos sufrimos mucho del postraumático. Eso es lo que cargamos, y la vida de un veterano en promedio es de 65 años. Y porque todo eso hace que por ahí no sea larga la vida del combatiente. Bueno,
fue muy duro para mucha gente. Mucha gente empezó a hablar muchos años después y bueno, y otros ni siquiera lo pudieron hacer. Cada uno tuvo su forma de poder hacerlo y otros ni siquiera lo pudieron hacer. ¿Y cuándo te enteraste de que en Las Varillas, por ejemplo, bueno, había un soldado caído, ¿no? Que era Jorge Daniel Ludueña. Y yo no me acuerdo, pero fue después de mucho tiempo. No, sinceramente no sé en el momento si fue que me lo comunicaron los mismos compañeros míos o yo lo escuché en la radio. La verdad que sí, no lo tengo eso presente. Y ahora, después de, digamos, costó muchos años, pero bueno, cuando se comenzó a hablar, cuando los empezaron a mirar de otra manera y a obtener también revalorización y que la sociedad los valore y que también el Estado los reconozca. A partir de ahí, ¿mejoró la situación de ustedes, digamos, emocionalmente? ¿Se sienten mejor en ese sentido? Eso nos ayudó, pero la parte emocional por ahí requiere de tratamiento, que eso es lo que no tuvimos al principio y a muchos hasta la vida le costó. Y otros al día de hoy no se han recuperado. Pero nos ayudó mucho y bueno, algunos lo pudimos superar. Y el 2 de abril, cada 2 de abril, lo viven de una manera muy especial, ¿no? Porque, bueno, se acompañan, ¿no? Se acompañan en los distintos actos, van a las localidades, los de Las Varillas a Alicia, ustedes de Alicia van a Pozo del Molle, a otros lugares más distantes también, ¿no? Sí, yo ya estuvimos poniéndonos de acuerdo, yo voy a venir el 2 a la mañana acá a acompañar a los muchachos de acá, después creo que de aquí, porque ya incluso cuando son actos que son en la misma mañana, tratamos de que no coincidan los horarios. Entonces acá creo que va a ser tipo 9:30 por ahí, de ahí nos vamos a ir a Pozo del Molle, que es a las 11, y después a la tarde tengo el acto yo en Alicia a las 5, así que creo que un grupo me va a acompañar allá al acto de allá. Así que bueno, tratamos en lo posible, o por ahí cuando se da, de que los horarios no te dan para ir a los dos actos, bueno, un grupo va a un lado, otro grupo va al otro, como para acompañar. Claro. Y hace poquito, Ariel, fuiste a Malvinas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Es la primera vez que pisás nuevamente territorio? Sí, era la primera vez. Fue algo muy planeado. ¿Cuándo fue esto? Hace poquito, ¿no? Fui el 11 de enero y volví el 18. Es una cosa que yo siempre dije que en algún momento iba a volver. Yo siempre pensé que iba a volver con las islas recuperadas, pero bueno, no fue así. Pero bueno, yo siempre tuve la intención de volver como por última vez. Y lo fui planeando, primero no porque tenía mi familia, mis hijos, el estudio, y bueno, hace 2 o 3 años atrás empezamos a hablar con mi señora que creía que era el momento, los hijos ya estaban grandes, encaminados, medianamente estaba pasando un momento regular en la parte de la salud, y así que nos pusimos a ver distintas empresas que se dedicaban a esas cosas y a llevar contingente a Malvinas, y entonces, bueno, decidí ir, contratamos, yo lo comenté con los compañeros de acá y después lo comenté con los grupos, con la gente, mis compañeros que estuvieron junto conmigo, y bueno, algunos se sumaron, así que fuimos un grupo de 11 personas. Yo llevé conmigo, fue mi esposa, después otro compañero también llevó su esposa y otros llevaron
otros familiares o amigos. Así que fuimos 4 veteranos y con amigos y familiares. ¿Y cómo fue cuando pusiste nuevamente el pie en Malvinas? ¿Qué sentiste? Sentí una alegría y un alivio. Sentí que estaba cumpliendo con lo que había planeado mucho tiempo, que bueno, que pasaron muchos años para cumplir eso que me había prometido y que por fin lo estaba haciendo. Yo disfruté mucho del viaje porque tuve la suerte de encontrar mi posición donde yo estuve. Pude traer la turba de mi posición, que no se puede traer nada de Malvinas. Tuve la suerte de que pasó en los escáneres. Y bueno, y ahí en el pozo, yo digo así, en la posición mía, dejé la mochila que llevaba y me vine con un alivio muy grande.